El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:25. Recibo un mensaje en la transmisión de Facebook Live donde nos dice Jostán Ais, no sé cuál es su nombre, pero el reo que nos escriba por interno sería interesante, a la cuenta de Primera Plana. Dice: somos los afectados de las viviendas, nos pueden dar un espacio para ampliar la verdadera situación. Con mucho gusto, escríbanos para poder coordinar, por favor, con todo gusto en este espacio, que procuramos manejarlo con la pluralidad que nos caracteriza. Retomemos el caso Sobornos. Juan Carlos Calderón, colega periodista y amigo, está con nosotros. Director de la revista digital Plan B. Nos acompaña en esta mañana. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de estar contigo. Gracias a Juan Carlos Calderón, que nos acompaña en esta mañana. ¿Qué valoración tiene el colega periodista a la sentencia que ha sido ratificada ayer por el Tribunal de Casación, que ciertamente es una decisión judicial histórica, que no tiene precedentes, al menos en casos de esta magnitud, es la primera ocasión, no tiene precedentes? ¿Qué lectura periodística le da, pues, Juan Carlos Calderón a la decisión del Tribunal de Casación? Bueno, yo creo que hay un precedente ahí. Periodísticamente hablando, de hace mucho tiempo no se había dado una sentencia o un proceso judicial que nace de una investigación periodística. En general se habían quedado en instancias de fiscalización como la Asamblea Nacional o en la propia justicia, donde finalmente los cambios políticos desecharon una serie de lo que yo me recuerdo, muchas denuncias que, por ejemplo, en mi equipo, en Diario Hoy, Expreso, hicimos durante bastante tiempo, y que de ninguna manera pudieron pasar esta instancia judicial hasta la última instancia, ¿no es cierto? Solamente recuerdo los juicios que fueron llevados contra Abdalá Bucaram por la mochila escolar y por los billetes o el dinero de gastos reservados que supuestamente fueron llevados en sacos de la presidencia. Estamos hablando de 1996. Entonces, eso fue también una denuncia periodística, eso generó un juicio y finalmente una condena que le costó 20 años de exilio al expresidente. Pero estoy hablando de muchos años. Esa es mi primera lectura en el sentido periodístico. Luego lo que tenemos ahí es evidentemente que un tribunal de casación resuelve en realidad o toma una decisión que definitivamente afecta e impacta en la vida política del Ecuador. Es que yo creo que ese es el otro dato inédito también, el que el expresidente Correa, según esta sentencia, y los otros también miembros o personajes políticos que están vinculados a él en esta sentencia, no puedan generar opciones políticas propias, también va a poner una duda muy fuerte en la política, es decir, si es posible un correísmo sin Correa, por lo menos en el momento inmediato o las elecciones que se vienen, ¿cierto? Pero, por ejemplo... Y lo otro, finalmente te digo, sí, el otro dale. elemento que yo veo es que efectivamente la denuncia periodística lleva a una investigación fiscal. Esta investigación fiscal es ratificada por 2 tribunales de manera unánime, o sea, jueces distintos, y luego otros 3 jueces en casación. Uno hace un voto salvado en torno al tamaño de la sentencia, al aplicar la pena, pero los 3 reconocen que hay un delito. Entonces, de hecho, eso se ratifica. Es muy poco probable que las dudas que se pudieran tener respecto a las pruebas y el caso no hayan sido ratificadas por, en realidad, 9, 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia que han trabajado el tema independientemente los unos de los otros. ¿A ti te queda la sensación, Juan Carlos Calderón, de que la justicia ha obrado en derecho, o crees que quedaron
muchos cabos sueltos, como sostienen, por ejemplo, abogados que patrocinan a los procesados, que han hablado sistemáticamente de violaciones al debido proceso, que por la premura en atar los tiempos judiciales a los tiempos políticos para procurar que la sentencia penal condenatoria quede ejecutoriada antes del 17 de septiembre, cuando se haga la convocatoria de elecciones. ¿Qué sensación te deja eso? O sea, tú estás en lo personal, desde el punto de vista periodístico, porque no eres actor procesal, evidentemente, pero viendo las cosas desde afuera y desde el punto de vista periodístico, ¿tú crees que la justicia ha obrado en derecho o tienes alguna duda sobre la forma como se tramitó este proceso? Claro, es evidente que había una lectura, o tiene que darse una lectura desde ese punto de vista, porque es una lectura política respecto a un proceso judicial, ¿no es cierto? Es obvio que las personas afectadas, en este caso el expresidente, iba a salir, o es un discurso que ya lo había manejado, pero el hecho es que él no podía ser candidato por estas razones. O sea, esto de pronto abunda o puede abundar en este impedimento, pero hay otras razones constitucionales que le impedían ser candidato, por lo menos a la vicepresidencia, o sea, que tienen que ver con el artículo 149 de la Constitución, es el impedimento de volver a ser presidente luego de haber cumplido 2 periodos. Y él, obviamente, como precandidato a vicepresidente, estaba claro que si su presidente, o sea, si el presidente sale del cargo, él tendría que ser presidente. Y eso no lo puede ser, o sea, se crea un problema constitucional. Y lo otro es que también hay órdenes de prisión, o sea, hay 2 órdenes de prisión que le impedían presentarse o le impedirían presentarse personalmente o de forma presencial a registrar sus candidaturas en cualquier cargo. La orden de prisión, no olvidemos, por el secuestro de Fernando Valda y otro por el caso Sobornos. Entonces, claro, ahí ya hay otros 2 impedimentos y claro, se puede leer así. Es evidente que se lo van a leer así las personas, los abogados de la defensa. Yo creo que, como tú bien dices, yo no soy abogado, leí de alguna manera las resoluciones que ya después, cuando se está emitiendo el conjunto de la sentencia, serán más claras y explicadas. Nuestro deber como periodistas es explicar eso a la gente, de qué se trata y por qué y qué tipo de... Fue una decisión muy técnica, además, según lo que pude leer. Es decir, la intervención de la fiscal también fue muy técnica y los jueces también actuaron muy técnicamente en sus explicaciones. Pero eso, digamos, hace que la gente quienes no son abogados, que no somos abogados, no digamos al alcance de este tipo de decisiones, de los mecanismos judiciales. Y se puede interpretar, evidentemente, que ha habido aceleración, o sea, le han puesto el acelerador por alguna otra razón, pero no olvidemos que muchas veces se acusa a la justicia de lentitud, de demasiada lentitud. Hay casos de casación que están bastante tiempo en la Corte Nacional, aunque es un caso de interés público, un caso de interés de una manera nacional, que tiene que ver con el ejercicio del poder y de la presidencia, es de alguna manera un caso fundamental. Pero tú por ejemplo... Recuerdo, Fabricio, la sentencia al Universo. O sea, duró menos de un año. Menos de un año. O sea, todo el proceso, dices tú. El proceso. Entonces, hasta llegar a una sentencia final donde Correa, entre comillas, perdonó. La remisión, claro. Entonces, mira, los fallos y las acusaciones a la justicia vienen desde mucho antes, ¿no es cierto? Pero todas estas dudas que se presentan a la actuación de la justicia ahora, oye, fueron 10 años anteriores en el gobierno del propio Rafael Correa las que se aplicaron. Es decir, ese lawfare que le llaman ahora, no sé por qué no dicen en español, persecución judicial, la inauguró Correa. O sea, no nos engañemos, no nos mintamos, no, hay que ser, creo, un poco autocríticos sobre lo que ha sido. El uso de la justicia, ¿no es cierto?, por parte de los actores políticos del Ejecutivo. Uso de la justicia que también lo hizo León Febres Cordero. Eso te iba a decir, Juan Carlos. Yo en el comentario precedente, yo hablé también de eso. O sea, yo soy de los que insiste, y yo le he dicho a mi audiencia,
respetuosamente a quienes coinciden y discrepan con mi visión. A mí no me digan que la justicia se inauguró ahora, o que la justicia se inauguró en 2007, o que la justicia se inauguró en 2017. Durante 41 años de vida democrática, lamentablemente, la política ha metido sus manos en la justicia y hemos tenido conceptos como la politización de la justicia, la judicialización de la política y la mediatización de la justicia. Y he sostenido, por ejemplo, que me parece a mí que en el gobierno anterior se perdió, o en el proyecto político anterior, perdieron una brillante oportunidad de cambiar las cosas para siempre, sentando verdaderos cimientos de institucionalidad en la administración de justicia. O sea, está claro eso. El tema es, yo soy de los que cree que 2 errores no hacen un acierto y que no podemos justificar omisiones de hoy con omisiones del pasado o viceversa. O sea, yo tengo al menos esa sensación, porque digo, a mí no me corresponde decir si tal o cual es culpable o inocente, pero sí defender esto que se ha denominado el debido proceso. Y sí me quedan dudas, como por ejemplo ayer el voto salvado del juez Ávila, que digo, no quiero estar en los zapatos de ese juez, al que ya incluso alguna gente le manda que le investiguen las cuentas, a ver si no le han tirado un billete para que se pronuncie como se pronunció el día de ayer, y perdón que hable así, pero termina siendo así. Me preocupa, por ejemplo, que hayan sido sentenciados probablemente personas que no tuvieron nada que ver. Hay juristas que no tuvieron nada que ver con el proceso, que tienen dudas respecto de ciertas personas involucradas en el proceso. O sea, te deja un margen de duda la manera como se ha manejado este caso, Juan Carlos. De hecho, es así. Yo pienso que el voto salvado, por ejemplo, eso te decía del juez Ávila, él simplemente no es que negó la existencia de un delito, consideró que hubo una indebida aplicación del artículo 290 del anterior Código Penal y que se debe aplicar otro artículo, el 286, porque según él, el delito no era cohecho, era conflicto de interés. Entonces, las penas iban entre 3 y 6 años. O sea, pero de hecho había un delito. Como digo, el tema está en verificar si la justicia puede comprobar y confirmar si hubo o no un delito. Y de hecho, como te digo, 10 jueces lo hicieron, 10 jueces. No creo, o sea, si hubo alguna duda sobre las pruebas, si hay alguna duda sobre los argumentos judiciales, al menos un juez, ¿no es cierto?, tendría que haber dicho, no me parece que está por ahí la cosa. Me parece que no hay delito, etcétera, etcétera, porque lo que sí no he visto yo en estos años, por lo menos ha sido por lo menos una injerencia frontal en la justicia. O sea, lo que teníamos antes era un presidente que en las sabatinas decía, fiscal, persígame o jueces, ¿por qué han sentenciado este otro? Los casos les costó cárcel a muchas personas. O sea, toda esa actitud no es nomás de decir, es que hubo injerencia en la justicia. No, esto le costó cárcel y destrucción de hogares a muchas personas. Entonces, la justicia en manos de un caudillo, la justicia en manos de personas inescrupulosas, ¿no es cierto?, habla mal de la justicia y habla mal del país. O sea, cito el caso de Fidel Araujo, ¿no? Fidel Araujo fue, por el tema 30S, declarado inocente, y por 3 jueces, y el propio expresidente en una sabatina ordenó que se le declare culpable, o sea, que se hagan todas las gestiones para que se le declare culpable. Y le costó 6 meses de cárcel, injustamente. Después se mostró que no había ninguna razón para hacerlo. Fue el coronel Carrión, ¿no es cierto?, el director del hospital. A eso voy. O sea, el tema de la justicia, Fabricio, es muy grave para un país. O sea, la justicia no puede estar en duda, bajo ningún concepto. La justicia es ese tercero confiable, ¿no es cierto?, al cual acudimos en caso de conflicto. En una sociedad donde hay política, siempre va a haber conflicto, siempre va a haber conflicto político, más en el Ecuador. Pero la justicia es un tercero confiable, supuestamente, que debe estar por encima de esos conflictos. Entonces, está bien plantearse así y está bien usar este caso para explicitar, para explicar o para, de alguna manera, entender ese proceso. Pero yo creo que le corresponde una tarea muy potente a la sociedad ecuatoriana, no al gobierno de turno. No es que Correa perdió la oportunidad del gobierno pasado que metió las manos a la justicia. Ya está, es la misma justicia que él nombró, la que lo condena. Son los mismos jueces. Entonces, el problema es, ¿para qué nos sirve la justicia? ¿Para solventar nuestros conflictos políticos? Yo me asusto, yo te lo he dicho varias veces, me asusto
cuando las cuestiones políticas en el Ecuador se resuelven en el despacho de la Fiscalía General, ¿sí? O en un tribunal. Yo también me asusto de eso. O sea, y entonces yo mañana cambio de gobierno y cambio de Y jueces. cambian las Pero es lo cosas. que han querido todos los gobiernos, acuérdate. O no que cambian, cayó Lucio Gutiérrez. o no cambian Porque cayó los, Lucio Gutiérrez. o no cambian los jueces, Juan Carlos, sino que los jueces, según periodo político, tienen una visión y fallan a favor del poder político de turno, y los jueces en el siguiente poder político cambian de visión. Esa es la gran historia del país a nivel judicial. O los gobiernos han cambiado, los gobiernos han cambiado de jueces. O sea, te decía, ¿por qué cae Lucio Gutiérrez? Se tumba la corte y pone la pichicorte. Recordemos, Sí, o sea, claro. eso desata la pelea de los forajidos, ¿no? Después viene, o sea, se hace una reforma, se hace una reforma, porque el país se ha hecho esfuerzos, en realidad el Estado ha hecho esfuerzos por tener cortes decentes, cortes nombradas legítimamente y que no respondan sino a la justicia y al derecho, y no al gobierno de turno o a los poderes fácticos. Sí ha hecho. El problema es que han llegado otros los gobiernos y se han tumbado. Llega la Revolución Ciudadana, hace la Asamblea Constituyente y se tumba esa corte. Y cambia las reglas del juego de toda la justicia. Entonces hace 21 magistrados. Después hace otra reforma. Y así. O sea, entonces me parece que ya está en manos también de los jueces, está en manos de los magistrados, de las personas que están vinculadas al derecho en el Ecuador. Hacer valer o sea, tener un poquito de autoestima, digo yo. O sea, tener un poco de autoestima y no se dejen mangonear, pues. Sí, estoy de acuerdo. No siembren dudas sobre su origen, no siembren dudas sobre sus actuaciones. Estoy de acuerdo con esa visión. Juan Carlos, en un minuto porque se me termina el tiempo. ¿Habrá en la justicia ecuatoriana un antes y un después de la decisión adoptada ayer por el Tribunal de Casación? Yo no sé si en la justicia, Fabricio, yo sí en la política es obvio, pero yo creo que los que han recibido esta sentencia van a hacer todos los esfuerzos, obviamente, para echar abajo esta sentencia, ¿no es cierto? Y es obvio, es lo que tienen que hacer, es su obligación, pero el cambio en la política va a ser determinante, por lo menos en el mediano plazo, en el Ecuador. O sea, me parece que para mucha gente también el que Correa salga, ¿no es cierto?, por lo menos en una lid electoral, quite el pretexto a mucha gente sobre el tema del correísmo, le quite un peso encima a mucha gente también, abra la oportunidad dentro del propio, yo no lo quiero llamar correísmo, lo quiero llamar revolución ciudadana o un movimiento político de esta naturaleza, de no girar únicamente en torno a un líder, a un caudillo. Yo veo que el Ecuador sigue marcando este paso de estar atrás de los caudillos. Yo personalmente no entiendo cómo uno puede entregar su adoración a otra persona. No está en mi cabeza eso, o sea, y dejar de ser críticos y dejar de ser, pensar con cabeza propia. Pero bueno, o sea, así es la política también, es un asunto de pasiones. Entonces, sí creo que se abre una oportunidad, tiene que haber un antes y un después en el correísmo, tienen que generarse nuevos liderazgos. Me parece que eso es importante para los movimientos políticos, y de ahí yo creo que Correa, de alguna manera, es un líder que terminó joven, ¿no es cierto?, su proceso de la presidencia, pero ya gobernó 10 años. O sea, no creo justo, o sea, que volver a creer que uno es el llamado a estar gobernando el Ecuador para siempre. O sea, no le hace bien eso a un país. Yo creo en la alternancia. En la alternancia. O sea, me parece saludable, sano para una sociedad la alternancia. Yo no creo que los líderes deban durar 20, 30 años. No, eso le ha hecho un daño terrible, es un terrible a las sociedades. Y yo sí creo que es importante que haya una campaña que salga de este fantasma, ¿cierto?, que de alguna manera defina al país que queremos, que tenemos muchos graves problemas, Fabricio, en el Ecuador. Tenemos desafíos enormes, no solo la pandemia, el tema de la pobreza, de la desnutrición crónica, la educación. Es un problema gravísimo para el Ecuador. Tenemos los peores índices de América Latina, una herencia acumulada de desidia, de negligencia en nuestro país. No podemos pasarnos peleando por si un líder es o no candidato.
O sea, me parece que esos son los problemas fundamentales del Ecuador. Sí, de acuerdo en eso. Juan Carlos, te agradezco mucho por estos minutos. Quería una reacción tuya sobre la decisión adoptada por la Administración de Justicia ayer. Gracias, Juan Carlos, que tengas un buen día. Bueno, Fabricio, hasta luego. Un abrazo. Gracias. Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan B, aquí en A Primera Hora. 7 de la mañana con 45 minutos. Estamos en la jornada periodística correspondiente a este martes 8 de septiembre del 2020.